Buenas tardes, bienvenidos al programa Lo Nuestro. La clave para atender una emergencia segura y de una manera coordinada es teniendo en cuenta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, y por esto nos acompaña entonces representación del Cuerpo de Bomberos, de Medio Ambiente y de la Administración Municipal para entonces hablar y conocer en qué consiste este proyecto, y para conocer también en el municipio de Jardín cuáles son esos programas que se vienen realizando para que la comunidad conozca cuáles son entonces esas intervenciones a las que debemos tener en cuenta. Saludamos entonces a nuestro secretario de Planeación, él es Juan Gabriel Sánchez. Bienvenido, y bueno, cuéntenos cuál es la importancia del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar, como bien lo dijiste, acerca de todo el tema de gestión del riesgo, del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, y todo en cumplimiento de la Ley 1523, que habla acerca de la formalización del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de todas las entidades que lo forman. Porque como bien se sabe es un consejo, entonces un consejo está formado por diferentes entes territoriales, no solamente por parte de la administración municipal, sino también otros entes descentralizados que forman parte del comité. Varios de ellos, por ejemplo, son, en cabeza de la administración municipal, lo forma el señor alcalde, lo forma la secretaria de gobierno o la persona que haga sus veces, lo conforma la secretaría de Hacienda y lo conforma mi persona como secretario de Planeación. Eso dijéramos que es parte integral y quien debe formar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Adicionalmente a eso, también hay otros integrantes, como lo es la Subsecretaría de Medio Ambiente, como lo es Ingeniería Total, como lo es Empresas Públicas de Jardín, como lo es el párroco, como lo es la Cruz Roja, bomberos, que hace parte importantísima y un apoyo también fundamental dentro del comité. Lo conforman la Cruz Roja, el hospital, lo conforma también Cor Antioquia, que nos acompaña en muchas sesiones del Consejo, y básicamente nos reunimos como a tratar temas en atención y prevención a desastres, en todas las diferentes manifestaciones que tanto la naturaleza como las diferentes intervenciones que se hacen en el municipio se presentan para ese tipo de atención. Bueno, tenemos en cuenta que el municipio de Jardín es muy turístico y que es muy visitado. Didier Hidárraga, guardabosque de nuestro municipio, cuéntenos por qué es importante entonces el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Bueno, la gran afluencia de personas que vienen a nuestro municipio vienen con el objetivo de realizar un turismo que tiene mucho que ver con el entorno, con hacer turismo de aventura o turismo rural. Entonces encontramos que cuando las personas se adentran a unos espacios rurales, inmediatamente empiezan a, tal vez correr unos riesgos o empiezan a ser tal vez víctimas de algunas situaciones en las que les puede afectar tanto su integridad como su salud. Entonces es bastante interesante conocer realmente cuáles son todas esas condiciones que las personas que salen a exteriores están sometidas, cómo es que están esos cuerpos de agua, cómo es que están esas coberturas vegetales. Sabemos que nuestro municipio tiene unos escarpes bastante pronunciados y unas inclinaciones en las montañas. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables, desde la parte ambiental es muy importante conocer con detalle cómo están cada una de esas zonas que las personas de afuera vienen a visitar. Y el Consejo precisamente se centra su atención en conocer, identificar y sobre todo monitorear cada una de esas condiciones especiales que pueden presentarse. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres también es conformado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Jardín. Cuéntenos por qué es importante la labor, este trabajo en equipo, y donde el Cuerpo de Bomberos también aporta sus conocimientos para que la comunidad tenga una buena atención. Sí, buenas tardes.
Sí, el consejo es muy importante porque ahí debatimos pues situaciones que se encuentran pues en el municipio. No solamente pues el concepto de bombero, sino que debatimos entre todos y tomamos como una decisión pues acertada y que le convengan pues al municipio y para el comité, porque de pronto si nosotros como bomberos tomamos como una decisión solo, pues de pronto nos podemos equivocar. Entonces, que es importante que haya de pronto un consenso entre todos. Bueno, el municipio de Jardín tiene muchos proyectos, específicamente, Divier, cuéntenos cuáles son esos temas que se están tocando en el consejo. Bueno, como es de conocimiento casi en pleno de la población del municipio, o de los habitantes de nuestro bello municipio, en el parque principal se están realizando unas labores de intervención. Tal vez en otro momento también lo mencionábamos, y esas labores básicamente es una intervención a la estructura paisajística del parque, y esa estructura contempla tanto un tema valga la redundancia, de estructuras, de andenes, de jardineras y demás, pero también se están haciendo unas intervenciones importantes en algunos puntos elementales del ecosistema que circunda el parque, específicamente de algunos de los árboles principales que hay en este momento. Entonces, estos espacios precisamente los buscamos con el objetivo de dar a conocer a las personas cuáles son esas intervenciones que se va a hacer y cuál es su razón de ser. Hay principalmente 2 árboles en el parque principal que presentan un gran deterioro por unos accidentes que tuvieron años atrás con un rayo, y en la intervención que se está haciendo en sus jardineras se ha encontrado que el deterioro estructural de la raíz como tal también es bastante avanzado. Entonces se ha optado por precisamente en el Consejo debatir, en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, debatir cuál es la mejor alternativa para llevar a cabo, cuál es de pronto lo mejor para, en este momento que se está realizando una intervención, se pueda dar completamente de todo el elemento completo, desde la parte estructural como desde la parte de los árboles específicamente, y se ha optado por hacer una tala de 2 de los guayacanes que hay dentro de esa zona de intervención en este momento. Esos árboles se van a estar reemplazando por otros árboles de tamaños importantes y que van a llegar a complementar y también a diversificar un poquito la flora que hay en este momento en el parque principal. La labor no solo es entonces de las autoridades los que conforman el consejo, es también la necesidad de que la población comprenda que debemos respetar todo lo que está compuesto nuestro municipio, los árboles, ¿cierto? Y hay algo importante, y es que la comunidad al generar, o sea, no se está generando esa conciencia y están haciendo maltrato a los árboles. Entonces, ¿qué es lo que se le debe decir a la población si de pronto se está haciendo una corrección o si se está haciendo una multa o algo para que la comunidad entienda que debemos respetar estos espacios? Casi que la estrategia principal de la Secretaría de Medio Ambiente y todas sus programas de acción van encaminadas básicamente a la educación ambiental. Entonces las personas deben entender que el tema del paisaje del parque, que casi que el elemento principal son las flores de los árboles que están ubicados en el parque, nos dan además de un contexto de ornamento, un contexto cultural, y precisamente eso es lo que el visitante se lleva cuando viene a Jardín: el guayacán florecido, los andenes cubiertos de flores, y ese es un tema que es desde la cultura. Entonces tenemos que empezar a identificar cuál es nuestro rol como ciudadanos y empezar a pensar que si esos árboles se afectan en su estructura, ya sea ubicándoles alambres de luz, ubicándoles unas cercas que vemos que les están ubicando algunos deterioros que se hacen también por la ubicación de breques y otro tipo de accesorios eléctricos, y también vemos que muchas personas están saliendo con sus niños y permitiendo que ellos suban a los árboles, que ellos
intenten escalarlos, y lo único que estamos generando con esto es deterioro al árbol como tal y poniendo en riesgo a nuestros niños, porque sabemos que esas jardineras están rodeadas por unas estructuras moles de concreto, y entonces cae una persona y se puede fracturar fácilmente. Entonces es casi que un riesgo compartido, tanto en el individuo del árbol como tal, como la persona que lo está haciendo. También encontramos que en estas épocas tan visitadas del municipio, vienen muchas personas de afuera o incluso personas lugareñas y cortan las flores del parque. Vemos que ha pasado un fin de semana y el martes o miércoles uno pasa y puede ver muchas flores cortadas. El llamado entonces es a que respetemos estos espacios, a que los queramos y los cuidemos, y también a que con todo el respeto del mundo y todo ese respeto que caracteriza al jardineño, le hagamos saber al visitante que no es una conducta que el jardineño tiene, que todo esto lo tenemos que respetar y hacerlo respetar, cuidarlo y velar porque todos los días esté mejor. Fundamentalmente en el parque vemos que todo ese tema de las coberturas vegetales, algunas se han vuelto casi unos cultivos, caso concreto las flores, las rosas, y también los setos o las jardineras o esa vegetación que rodea las jardineras, la duranta, que también hace sus veces como un cultivo, y vemos que algunas veces tienen unos ataques por plagas. Todos los monocultivos tienen ataques por plagas, entonces algunas veces se tiene que combatir con unos productos plaguicidas que pueden llegar a ser muy invasivos por el olor o por el momento de la aplicación. Entonces pues como el llamado a que toleremos esas aplicaciones, porque no es con otro fin, sino con que el jardín cada vez esté mejor, esté muy bonito, y también que no es con un espectro tan alto como para afectar directamente a las personas. Entonces se tiene una recomendación para hacer unas aplicaciones en las horas de la mañana, y algunos sí son residuales y puede quedar tal vez un día con un olor fuerte, pero no necesariamente tiene que ser puede afectar la salud de las personas. Obviamente es muy bueno no manipular estos jardines recién fumigados, es bueno no entrar en contacto con las flores y con los árboles o las plantas, como ya decíamos, y no pasaría absolutamente nada con los productos que se están aplicando. De igual manera, estos son químicos, entonces, ¿qué recomendación se le puede dar a la comunidad? ¿Cuáles serían como los más idóneos para que no afecten tanto la planta como las personas que están pasando por el lugar? Sí, ya lo mencionábamos, todos los monocultivos son muy susceptibles a plagas, entonces generalmente los que afectan más son algunos insectos, y precisamente se aplican insecticidas para intentar repelerlos. También se ha optado por utilizar unos que no tengan olores tan fuertes, pero entonces algunas veces solo se tiene acceso a un tipo de estos plaguicidas y tienen unos olores bastante fuertes. Pues la recomendación principal es no tener contacto con las plantas, dejar las plantas quietas, no llevarse el piecito, porque cada vez que se le hace un corte a una planta y no se cauteriza o no se cicatriza, se le aplica un cicatrizante, se está dejando la planta muy susceptible a la invasión de algún hongo o de algún otro patógeno. Entonces, ya sea para que no se vayan a intoxicar o para que no le vayan a generar un daño grande a la planta, intentemos no quitarle ningún bracito o no entrar en contacto con ella. ¿Cómo es el cultivo entonces de las rosas del parque? ¿Cuánto tiempo se demora para que florezcan? Porque si la comunidad va y arranca una flor, no es que al otro día va a encontrar otra flor que la reemplazó. El cultivo de rosas del parque tiene una periodicidad de corte a un tiempo que la luna, que los ciclos lunares incidan en la estimulación del rebrote de nuevas ramas. Entonces, generalmente se hace cada 54, 55 días calendarios, con la visión de que cada que hayan fechas especiales,
como Semana Santa, cumpleaños de jardín, algunas de esas fechas vacacionales, el mismo diciembre o las fiestas del municipio, podamos tener los jardines del parque con flores. Entonces, no se hacen estas podas a capricho, sino que se hacen siguiendo un cronograma y siguiendo un calendario, estrictamente se hace así. Entonces, por eso es importante que las personas cada vez que vean esos jardines florecidos, esas flores hermosas como todo el mundo las puede apreciar, sepa que detrás de todo esto hay tal vez una logística y hay un cronograma pensado para que sea una realidad cada vez que haya una fecha especial, poder tener los jardines de pronto florecidos. Y el parque no solo lo embellece las flores, también lo embellecen las palomas, que la comunidad tampoco tiene la conciencia de protegerlas y evitar cogerlas. Bueno, hay un tema con lo de las aves, y son las aves que están muy cerca de nosotros. Todos los animales que están cerca de nosotros tienen unas condiciones ecológicas especiales, y si bien especies tan cercanas como los perros, los gatos o en este caso las palomas han compartido mucho tiempo con las comunidades y con las personas, no dejan de ser organismos que tienen unas ecologías especiales. Entonces ellos tienen algunos parásitos, tienen algunos organismos que comparten simbiosis con ellos o mutualismos, y que pueden llegar a ser bastante perjudiciales para la salud de las personas, específicamente salud de los niños y así. Entonces es importante que nos abstengamos de entrar también en contacto con ellos, de intentar no capturarlas, de intentar obviamente no maltratarlas, de intentar estar respetando también sus espacios y entendiendo que precisamente cada vez que encontramos esos grupos tan grandes de palomas es porque hay alguien que las está alimentando, o es porque ellas están en un proceso de acicalamiento o se están asoleando después de una época fría como la de estos días. Bueno, dentro del Consejo no solamente se ha hablado de estos recursos que tenemos en el parque, también se ha estado haciendo intervención. Entonces, secretario de Planeación, cuéntenos entonces sobre estas intervenciones que se han estado realizando en el parque principal. Bueno, básicamente las intervenciones que se están haciendo en el parque son obras de mantenimiento. Incluso dentro del comité del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en cierto momento también se evidenció y se trajo a colación el tema de el piso del parque, y cómo el piso del parque representaba un cierto peligro para la comunidad, no solamente para los jardineños, sino también para los turistas que vienen al municipio. Con el paso del tiempo, las piedras del parque se han ido desgastando. Eso va generando un socavamiento dentro de la misma estructura de la piedra. Entonces, ¿qué se está haciendo en el parque como tal? Se está puliendo la piedra que hace parte del área de la fuente para que tenga una estructura homogénea y no tenga o no genere ningún tipo de riesgo para alguien que se pueda tropezar, que se pueda golpear, para personas con movilidad reducida, sea más accesible el parque. Adicionalmente a eso, los árboles que están en el parque, al no tener un alcorque en las jardineras, ¿qué es un alcorque? Es un contenedor de una jardinera. Precisamente, como no se tienen en muchas de las jardineras del parque los alcorques, las raíces de los árboles fueron creciendo y fueron levantando la piedra. Entonces, por eso observan en varias de las jardineras del parque precisamente que están agrietadas, que el piso del parque es irregular. Entonces, ese tipo de situaciones, lo que se está tratando de hacer con esta intervención es precisamente en algunas jardineras poder realizar esos alcorques. Precisamente, pues todos los que formamos parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo tenemos claro que es mucho más económico prevenir que atender un desastre. De hecho, pues precisamente para prevenir cualquier tipo de desastre, se están haciendo no solamente intervenciones en el parque, sino que también se hace acompañamiento técnico a viviendas que pueden estar en alto riesgo,
Se está haciendo también acompañamiento y vigilancia y monitoreo a zonas que por fuertes crecientes de aguas pueden desbordar las quebradas que hacen parte del territorio del municipio. Ya en tensión de atención a los desastres, se hace el acompañamiento en lugares donde, por ejemplo, hay zonas de derrumbes. El invierno que ha afectado no solamente Jardín, sino todo el país, ha tenido muchas consecuencias, y pues nosotros estamos como presos a poner a disposición ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay viviendas que por el fuerte invierno también y por el estado también de deterioro de la misma vivienda han sufrido colapsos en su estructura de techos. Entonces, acompañado de bomberos también se ha atendido ese tipo de situaciones, y básicamente pues en atención y prevención a desastres, eso es lo que estamos haciendo desde el consejo, perdón. Bueno, desde el consejo entonces se le habla a la comunidad de cómo debe actuar en el momento de una emergencia, para no actuar de una manera acelerada, para no actuar con pánico. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una emergencia, ¿cuál es el mensaje entonces que ustedes le dejan a la población? Bueno, en caso de una emergencia, que ojalá pues no ocurra una emergencia grande, pero ¿cuál es la cuestión? Uno, tener la calma, siempre tener la calma en una emergencia, porque usted se desespera, entonces ahí vienen las lesiones. Dos, tener en cuenta cuál es su ruta de evacuación, así esté en su casa. ¿Cuál es el consejo que yo le doy? Y yo lo practico en mi casa. Uno, tener la ruta de evacuación de su casa. No importa que no tenga negocio, que no sea un hotel, no, rutas de evacuación. ¿Por qué? Porque cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando hay inundación, lo primero que se va es la luz. Y siempre ocurre de noche. Entonces, ¿cuál es el consejo? Tener bien establecido las rutas de evacuación, tener muy bien la calma y hacer prevención. El secretario le faltó, ahora me acuerdo, hay mucha lluvia. De pronto los que construyen, los que arrojan basura, entonces cuando llueve todo eso se va a los sumideros. Entonces ahí resulta el taponamiento de todas las cañadas, de todas las alcantarillados. Y por ende, entonces ocasionamos pues un inundamiento, y ahí hay la emergencia. Entonces les pido pues por el favor de los que de pronto construyen, siempre recoger pues como las arenas y todo eso. Entonces, ¿cuál es la prevención? Tener la calma y tener las rutas de evacuaciones. Aprovechando lo que hablábamos ahorita con nuestro representante del Cuerpo de Bomberos, también hay personas que se están excediendo y que se están yendo al área rural sin tener en cuenta las debidas protecciones. Claro, en las partes externas del municipio muchos visitantes llegan a esas zonas y no tienen en cuenta que allá también se puede empezar el tema del riesgo. Entonces, muchas veces en la parte alta de la montaña hay lluvias durante todo el día, o hubo lluvias esa madrugada, y las personas van y cruzan los cuerpos de agua muchas veces en zonas donde no hay ni siquiera puentes. O no están conscientes de que de pronto hay un agrietamiento en la montaña y puede estar en ese momento ocurriendo un derrumbe, o también puede haber un daño estructural de algunos árboles, y pueden estar árboles a punto de caer cerca de donde se están movilizando. Algunos otros van y hacen sus prácticas de deporte extremo, como el rappel y demás, sin tener en cuenta muchas condiciones de seguridad básicas. Entonces, muchas veces encontramos que las afectaciones no se dan porque el riesgo es latente y manifiesto, sino porque las personas se exceden en confianza y ellos mismos se ponen en riesgo. Entonces, el llamado muy grande a la comunidad es a que nos cuidemos mucho de ese tipo de exposición al riesgo, de que entendamos que muchas veces cerca de las montañas o en las mismas montañas no hay buen acceso a redes de comunicación como señal y demás. Entonces, no nos pongamos en riesgo, intentemos estar lo más sanos y lo más lúcidos posibles en caso de que algo se nos pueda presentar, y que cuidemos y respetemos esos sitios donde estamos yendo,
porque a veces las afectaciones o los riesgos se generan por las afectaciones que las personas le están haciendo a esos mismos ecosistemas. Entonces encontramos que muchas personas talan árboles y los tiran en las fuentes, que es lo que genera palizadas y avenidas torrenciales o avalanchas. Muchas veces son provocadas por el mismo ser humano. Entonces tengamos en cuenta que cuando vamos allá somos los visitantes, no hagamos ningún impacto al ecosistema y no nos pongamos en riesgo nosotros. Juan Gabriel Sánchez, vamos a retomar un poco sobre lo que veníamos hablando inicialmente del arboreo en el parque y de la problemática también que se viene presentando en la vía. ¿Ya se tiene pensado una fecha para esta actividad? Bueno, en cuanto al tema de los árboles del parque, como ustedes saben, un árbol es un ser vivo y como todo ser vivo tiene un ciclo de vida. Los árboles del parque, hay en particular 2 especímenes que ya cumplieron su ciclo de vida y que en ese momento están, dijéramos que generando un peligro inminente en cuanto a los visitantes del municipio y a los jardineños mismos. Son 2 árboles que ya tienen afectación en su tallo principal y están generando cierto agrietamiento también en parte de su estructura. Entonces, ¿eso qué sucede? Eso puede generar algún tipo de riesgo en el sentido de que si tienes a tu hijo o a tu niño o a tu esposo y está caminando por el parque, muy maluco que le caiga una rama encima. Eso sí puede generar un riesgo grave, sobre todo con ese fuerte invierno que está en ese momento. Entonces, se va a hacer la tala de esos 2 árboles y se va a hacer el respectivo reemplazo con una especie que sea nativa de la región y que realmente en unos años vamos a tener unos árboles sanos, saludables, que le van a dar calidad no solamente paisajística sino ambiental también al parque. Adicionalmente a eso se le van a construir los alcorques a las jardineras para que precisamente no se genere tampoco deterioro en el urbanismo del parque. Entonces es importante también como aclarar el por qué se va a hacer ese tipo de intervención. No es capricho de planeación, no es capricho de la alcaldía, no es capricho de la subsecretaría de Medio Ambiente, sino que en realidad lo que se busca con esa intervención es prevenir ese tipo de riesgo. Ya en cuanto a los árboles de la vía, de pronto nuestro guardabosque nos puede ampliar un poquito más la información pues acerca del tema. Claro, los árboles que están ubicados en la vía hacia el municipio de Andes tienen unas particularidades especiales y es precisamente por la connotación del sitio donde están ubicados. Los árboles del cementerio hacia allá, del cementerio hacia abajo y hacia allí, hacia allá, hacia Andes, hacen parte de la malla vial departamental. Por cuestiones meramente de jurídicas y del resorte pues de la legislación, los intervinientes a ese tipo de individuos los debe hacer Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Es por eso que muchos individuos de los que hay en el recorrido de ese trayecto están en unos altos estados de deterioro y este mismo ente, el Consejo de Gestión del Riesgo y la Subsecretaría de Medio Ambiente ha escrito en varias oportunidades a la Secretaría de Infraestructura del Departamento y de hecho se han hecho recorridos con funcionarios de la misma dependencia y hemos visto bastantes posibles riesgos en esa zona. Se tiene ya una aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura para hacer unas intervenciones. No sabemos cuándo van a ser esos plazos, pero entonces ya se tiene como en decisión de ellos o en ejecución mejor esas acciones. En cuanto a los árboles del cementerio hacia arriba, hacen parte de un inventario que se llama los árboles urbanos del municipio. Esos árboles, algunos sí ameritan hacer los reemplazos y ya
se tiene identificados cuáles son esos árboles y en este tiempo cercano se van a empezar a hacer unos aprovechamientos también, unos aprovechamientos de algunos individuos, no de todos, no se va a hacer una tala rasa porque hay unos individuos que están muy juveniles y están muy saludables, hay algunos otros que están en unos estados muy longevos y de deterioros estructurales del árbol como tal. Siempre se tiene pensado, siempre se tiene planeado que individuo que se tenga que aprovechar o que se tenga que talar, inmediatamente se tiene que reemplazar. Y hay algo que sí queremos recalcar mucho a la comunidad, y es hacer una invitación para cambiar un poquito la óptica de cómo es que vemos ese tema de la estructura vegetal del parque y mejor del municipio, cómo es que nosotros la estamos viendo. Es decir, queremos que sean todos unos árboles ornamentales y encontramos que los árboles ornamentales, de esos que tienen mucha inflorescencia, son árboles que son algunos introducidos y los que son nativos de esta zona, hemos abusado mucho de ellos. Caso concreto, por ejemplo, los guayacanes. Los guayacanes, de 26 individuos arbóreos que hay en el parque, 15 son guayacanes. Lo que hemos generado nosotros con eso durante toda la historia ha sido lo que hablábamos hace un par de minutos, y es convertirlos en un monocultivo. Esto vuelve esos individuos muy susceptibles al ataque por plagas, al ataque por patógenos como hongos, bacterias y algunos insectos. Y los tiempos o las etapas de la vida, sus ciclos van a ser mucho más cortos. Ahorita el secretario nos invitaba a pensar que pensáramos que eran individuos vivos, organismos, y que tienen unos ciclos, y que de igual forma que cualquier ser vivo tienen unas afectaciones a su salud, y eso les deteriora la vida y los vuelve mucho más susceptibles al deterioro. Entonces, en esa medida, la intención es reintroducir, o mejor, combinar especies nativas con estas especies ornamentales, especies valiosas para el ecosistema cercano del municipio. Ya tenemos un árbol insignia del municipio sembrado en el parque principal, el Magnolio jardinensis, pero también queremos llevar otras especies supremamente representativas y supremamente valiosas para los ecosistemas de acá, como son un chaquiro real, que también se piensa plantar en el parque principal, y también un cedro negro, que es un árbol que está en el libro rojo de las especies con amenaza de extinción en el país. Entonces, la intención es reemplazar los dos árboles que ya habíamos hablado, dos árboles de porte alto y dos árboles que se han sembrado en estos últimos años y que presentan un desarrollo que no corresponde y que ha tenido unos ataques históricos desde su siembra por plagas. Entonces esos dos guayacanes pequeños se van a reemplazar, y los otros dos altos, los otros dos de porte alto, también se van a reemplazar, y se van a sembrar dos guayacanes y un chaquiro real y un cedro negro. Dentro de los árboles que están en el inventario municipal, hay unos que están cerca a las viviendas. ¿Han tenido la posibilidad de acercarse a la población para saber qué piensan, si de pronto estos árboles las raíces pueden afectar sus viviendas? Hemos encontrado que personas que recientemente han hecho construcciones en nuestro municipio las hacen debajo de donde está la copa principal de los árboles. Encontramos que cuando ellos están haciendo sus excavaciones y el afirmado de los terrenos para hacer la construcción, muchas veces lo que hacen es una poda lateral de estos individuos, y cuando ya la vivienda está construida, vienen y escriben al Consejo de Gestión del Riesgo, o escriben a la Secretaría de Medio Ambiente o a la Alcaldía Municipal para quejarse porque su vivienda está en alto riesgo por el árbol donde está situado. Entonces no estamos pensando en el individuo antes que en mi bien particular, o con la posibilidad de construir la estructura que yo estoy construyendo. Entonces
estamos encontrando que lo están haciendo de la manera contraria, están haciendo las cosas al revés. Tenemos que mirar realmente qué importancia cultural y paisajística tiene el árbol para el municipio. Hemos encontrado muchos conflictos con árboles, sobre todo ubicados en la zona de la salida del pueblo hacia la parte de la Primavera. Y no sé por qué, lo hemos hablado muchas veces, no encontramos la razón de que todas las personas están viendo ya en los árboles ese organismo o esa estructura que a mí me va a afectar, que me está generando un riesgo, que está en peligro. Entonces, muchas veces eso es solamente producto de nuestra imaginación. Generalmente los árboles resisten las ventiscas, resisten los embates fuertes del clima, y lo único que las personas pueden hacer es respetar los árboles. Obviamente un árbol urbano tiene una vida mucho más corta, una vida útil mucho más corta que un árbol rural, pero muchas veces vemos que esas afectaciones que se le han hecho a los árboles por talas, por cortes, por ponerles clavos y demás, o tornillos o letreros o yo qué sé, lo que hacen es generarles daños estructurales y provocar el volcamiento de los individuos. Los árboles, como los hijos, hay que planearlos. Muchas veces la gente siembra árboles en cualquier punto y no tiene en cuenta las condiciones morfológicas del árbol, las raíces cómo son, cómo es la copa, si lo están sembrando a distancias adecuadas o no de su vivienda. Y muchas veces encontramos que por quitar un árbol de un sitio, lo que estamos haciendo es generando un riesgo mayor por temas de corrientes de aire cruzadas o por pérdida de cobertura vegetal al lado de quebradas. Entonces hay que mirar todo desde todos los ángulos y tomar unas buenas decisiones. Por eso es muy importante que todas esas decisiones que ellos tomen cuando van a construir algo, la tomen con la asesoría de la Secretaría de Planeación, porque entonces en esa misma medida es donde se van a minimizar los riesgos y donde se van a hacer la menor cantidad de daños posible. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por contarnos entonces cuáles son los temas que están tocando en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de Atención de Desastres en nuestro municipio de Jardín. Muchas gracias entonces también por dejarles el mensaje a la comunidad de cuál debe ser la actitud, el comportamiento no solo de la autoridad, sino también de ustedes, quienes están en casa y quienes deben reflexionar frente a los buenos comportamientos. Los esperamos entonces la próxima semana.